Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:24 y vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, cuando vemos la arena internacional, desde hace unos días he estado dándole seguimiento a la evolución, a los giros que está dando el tema relacionado a la recomposición de fuerzas en el orden internacional, en la geopolítica nuestra. Aquí todo está matizado, aunque muchos lo ven desde ahora, pero en realidad el conflicto de Ucrania tiene otros matices que vienen desde décadas atrás, sobre todo cuando se escenifica en el año 2014 la toma de posesión que hizo de manera unilateral Rusia sobre lo que es Crimea, la provincia de Crimea, que tiene un simbolismo inclusive en el actual orden internacional de la actual sociedad internacional, porque curiosamente en Crimea fue donde Churchill, Stanley, Roosevelt se reunieron precisamente para establecer el status quo en el orden multilateral que impera hoy en día, y se establecieron las bases ahí para lo que se conoce hoy como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero en lo contemporáneo, el conflicto que se ha escenificado en Ucrania no tiene netamente bases sobre ese país. Aquí siempre he señalado y tengo como una premisa planteada, que ya lo he discutido en algunos escenarios de tratadistas de derecho internacional y de relaciones internacionales donde trabajo, donde colaboro a modo de profesor e investigador, y es el hecho de que cada siglo, por lo menos los últimos 5 siglos, han tenido una potencia dominante en lo que significa el orden del predominio de las riquezas, de los puntos estratégicos, de la mercadería, del comercio y contemporáneamente de las finanzas a escala global. En el siglo XX está claro que Estados Unidos es la potencia dominante, que tiene unas bases que hereda a la potencia anterior del siglo XIX, que lo fue Inglaterra, por el dominio de los mares. Y en el caso ya de Estados Unidos, llevó a tener inclusive la consideración de ser una potencia hegemónica, y que acorde a los distintos postulados de las relaciones internacionales, los distintos pensadores sobre las distintas teorías de las relaciones internacionales, se ha aplicado una especie de etnocentrismo de las relaciones internacionales con el tema del predominio hegemónico de los Estados Unidos, y que desde acá se tipifica como hegemónico por distintas causales. Dentro de ellas, por ejemplo, tiene predominio de las finanzas, tiene predominio de las riquezas, tiene predominio de los puntos geoestratégicos del planeta, predominio en capacidad militar, en fin. Es un país que cuando usted ve las principales condiciones de una potencia, no es que tiene 3 de 7 condiciones, no, las reunió todas. ¿Qué busca en este contexto tanto China como Rusia? Evitar que ese predominio se afiance a lo largo del siglo XXI. Y eso necesitaba de alguna manera reacciones. Por eso los puntos de tensión en donde Estados Unidos, que había creado precisamente la OTAN para generar presiones y contraposiciones en lo militar, en lo geoestratégico, con respecto al predominio de Rusia. Porque Rusia desde su antigüedad mira en la expansión hacia lo que es la creación del contexto euroasiático. Pero eso euroasiático implica inclusive la reconquista de lo que fueron sus antiguas países, naciones que conformaban la Unión Soviética, de repúblicas socialistas soviéticas, y que de alguna manera eso tenía que tener alguna contestación en el plano militar, pero con una característica como tal. ¿Cuál? Bueno, que Estados Unidos en toda su historia nunca ha ido a una guerra frontalmente contra otra potencia.
Estados Unidos ha avasallado con países, ha hecho de todo en contra de muchos países, pero nunca ha avasallado, nunca se ha ido hacia el contexto relacionado de irse frontalmente contra otra potencia en el plano de la guerra. ¿Y por qué? ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando usted ve la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos colaboró. Sobre todo, llegó al límite de que ya cuando su más pesado aliado, que es Inglaterra, llegó a ver ya los aviones nazis, la amenaza nazi y el bombardeo que hicieron los nazis sobre Inglaterra, pues entonces ahí fue que se preparó precisamente ya una contestación avasallante, pero ya tenían los efectos de todas las sanciones y bloqueos que tenía la Alemania nazi sobre el contexto de esta Segunda Guerra Mundial. Pero en la Primera Guerra Mundial tampoco participó frontalmente. Y en esta, como por ejemplo en el caso de Ucrania, lo que se ve claramente es que se ve claro cuál ha sido la real política de los Estados Unidos en términos bélicos. ¿Cuál? Cooperar. Pero en esa cooperación, en las letricas pequeñas, lo que hacen es que imponen su concepción de negocio, su concepción de que mientras el conflicto se aumenta, yo tengo participación y beneficios, si no revisen cómo están vendiendo el gas que ya no le compran a Rusia y que ahora sí se le compra a Estados Unidos. Por decirle solo un ejemplo. Ahora, lo que veo es, como punto de inflexión, es que desde la reunión del G7 que se realizó hace unas semanas, ya hay un consenso de las potencias que conforman ese grupo de las principales economías del planeta, de no poner en riesgo precisamente sus finanzas. Aquí, cuando usted ve los pasos y las actuaciones que están dando tanto China como Rusia de cara a lo que es el consenso de estas potencias que conforman el G7, Macron, por ejemplo, pidiendo solicitud de acceso a los BRICS, como un punto de vista, como un punto de generar un puente con respecto a estos países. Esa visita que hace el presidente de la India y condecorado por todo lo alto en los Estados Unidos, miembro de los BRICS también, es para doblegar ahí una contestación geoestratégica a propósito de las condiciones de las instituciones Bretton Woods que fueron fomentadas en cuanto a lo que es la actual sociedad internacional. Pues entonces ahí, justamente ahí, es donde tanto Francia en mandato del G7 viene precisamente a generar ese punto de inflexión que es lo que está buscando China, de tener un predominio sobre todo en las monedas, en los yuanes, donde se pagan las principales transacciones y mercaderías internacionales. Pero usted ve también, y ahí lo dejo por temas de tiempo, cómo si el conflicto que llevó a Rusia a intervenir militarmente en el terreno de Ucrania fue el intento de Zelensky de entrar a la OTAN, ustedes están viendo ya distintas declaraciones. Primero reciben a Zelensky en el G7, lo laurean, lo llevan allá arriba y tendrá de todo, y toma millones, y toma F-16, toma todo lo que tú quieras. Pero de un momento a otro, no. China es el ejemplo. China hay que preservarla. Anthony Blinken en China, planteamientos relacionados a utilizar ya, a volver a los postulados de Henry Kissinger sobre de que hay que mantener divididas a China y Rusia, no pueden permitirse que estén asociadas. Y por otro lado, entonces, dándole condiciones de victoria a Rusia en el terreno de Ucrania, mientras que ya distintos países de la OTAN, que es necesario el consenso de todos los miembros para ser parte de la OTAN, ya le están diciendo a Zelensky que no entrará, que no ven viable que entre a la OTAN, que es precisamente la razón del conflicto último que se tiene con Rusia. Por lo tanto, y como decía anteriormente en el programa, en este caso, y a raíz de las declaraciones del secretario general de la OTAN, al pobre Zelensky lo han dejado solo, y es mejor decirle desde ya
no te vista que no vas, y obviamente Zelensky, ese pleito te utilizaron. Deja eso, porque de entrada ya el consenso geopolítico global está centrado en que China y Estados Unidos converjan y pasemos de la unipolaridad a la multipolaridad.